Durante años, Arqueomanía ha seguido las excavaciones e investigaciones más destacadas de la arqueología española. Para ello hemos visitado centenares de yacimientos nacionales y también internacionales. Y en esta escena internacional es muy poco conocida la importantísima tarea que desarrollan los arqueólogos españoles. Y por ello queremos dedicar este programa como reconocimiento y homenaje a esa prestigiosa arqueología española más allá de nuestras fronteras. Arqueomanía. La arqueología española trasciende nuestras fronteras. Disponemos de yacimientos y de equipos de arqueólogos y científicos que son referencia internacional, como Atapuerca. Por otra parte, arqueólogos españoles participan en proyectos de investigación y excavación en diversos yacimientos repartidos por el mundo. Algunos tan llamativos como el templo de millones de años de Tutmosis III, a las puertas mismas del Valle de los Reyes. La egiptología es una ciencia que apasiona, y Arqueomanía visitó algunos de sus yacimientos y sorprendentes museos. Instituciones como el Museo Arqueológico Nacional, la Fundación Palarc o un gran número de universidades apuestan por apoyar proyectos transfronterizos. Arqueomanía, que quiere tomar el pulso a nuestra arqueología en todos sus aspectos, no podía permanecer ajena a esta realidad. Nos sentimos profundamente orgullosos del prestigio de la arqueología española en el ámbito internacional. Durante los últimos años, los arqueólogos españoles han dirigido más de 70 proyectos en el exterior. Como queremos dar a conocer esta importante tarea internacional, vamos a visitar algunos de estos yacimientos, comenzando por aquellos que rastrean nuestro propio origen como especie. En la península ibérica existen yacimientos del Pleistoceno con ocupación humana. Orce, Atapuerca o Bolomor son grandes ejemplos. Pero la evolución humana empuja a los científicos a buscar el origen en filones como los de Ain Janek, en Argelia, o las célebres gargantas de Olduvai, en Tanzania, cuna de la humanidad. Hasta allí, hasta aquellos remotos y escarpados desfiladeros, nos desplazamos para conocer el fantástico trabajo del equipo de Enrique Baquedano y Manuel Domínguez Rodrigo. El propio río Olduvai ha excavado una garganta que atraviesa dicha garganta 2 millones de años en los estratos acumulados durante 2 millones de años, de tal manera que nos ofrece, nos abre la mejor ventana al pasado durante 2 millones de años, repito, que existe en todo el planeta. El paisaje y la fauna del Gorongoro nos trasladaron a un mundo perdido, prístino, similar al que habitarían aquellos remotos homínidos que hoy descubrimos. Acompañamos a los científicos durante las excavaciones a lo largo de varios días y tuvimos la oportunidad de conocer algunas claves de la evolución humana. Hay evidencia de 2 millones de años en el norte de África. ¿Quién cruza? ¿El habilis o el ergaster? Esa será una de las grandes preguntas que tendrán que trabajar los arqueólogos, porque de momento no tenemos una respuesta. Si me pides mi opinión personal, te diré que creo que en ese momento el homínido que está más extendido en el continente africano es ergaster y que habilis tiene menos opciones. Hemos tenido la ocasión de pisar algunos yacimientos asiáticos como los de Flores y otros en Europa. El neandertal, que es objeto constante de nuestras investigaciones, mereció una visita a Alemania y otra a Portugal. Joao Silao nos habló de sus hipótesis en la bellísima Sierra de Arrábida. Nunca hubo en la historia de la humanidad más de una sola especie. La humanidad siempre fue constituida por una sola especie. Lo que pasa es que ha ido cambiando esa especie a lo largo del tiempo. La humanidad de hace 1 millón de años no es exactamente igual morfológicamente, sobre todo en lo que concierne a la morfología del cráneo,
que la humanidad de hace 500.000, de hace 100.000 o de ahora. Viajamos hasta Alemania para visitar el único museo del mundo dedicado en exclusiva al Neandertal. Tendemos a ver al Neandertal con rasgos muy primitivos, porque también le vestimos con pieles, con piedras, pero ¿qué ocurriría si le pusiéramos la ropa que llevamos hoy en el siglo XXI? Pues aquí tenemos la prueba. Me acompaña nuestro amigo Neandertal y parece un señor más que puede estar por la calle. Allí, en Midman, justo en el Valle de Neander, pudimos continuar profundizando nuestra investigación sobre los neandertales. ¿Dónde nació la ciudad? Para conocer el origen de las primeras civilizaciones neolíticas, nos trasladamos hasta un lugar increíble para la arqueología, que es el Creciente Fértil. Allí visitamos varios yacimientos, entre ellos uno espectacular, el de Jaraisín, un poblado neolítico de 11.000 años de antigüedad. Y cómo no, visitamos el importantísimo santuario de Göbekli Tepe, un yacimiento entre el Paleolítico y el Neolítico que está revolucionando todo lo que conocíamos sobre el origen de las primeras civilizaciones. Durante el proceso de neolitización, una de las características más significativas con respecto a periodos precedentes es que las personas comienzan a tener un trato más íntimo con sus antepasados. Empiezan a enterrar a sus muertos cerca de donde viven, dentro de las casas, cerca de las casas, en torno al poblado, y esto es una cosa nueva. El Neolítico se extendió a través de la navegación, como lo atestiguan las grandes piraguas del yacimiento de la Marmota, en el lago de Bracciano, situado a unos 40 kilómetros al norte de Roma, en pleno Lacio. Allí hay también un equipo español en plena investigación. Nuestra opinión es evidente que parece que vienen de otras zonas alejadas, con esas megacanoas que conocemos, y que cuando se asientan en un lugar que quizás probablemente también comunidades previas neolíticas anteriores a la Marmota también se habían asentado, interactúan con la gente del Mesolítico, en esos pequeños grupos del Mesolítico. La fascinación por los grandes imperios de la antigüedad siempre fue un motor que impulsó la historia y la arqueología. Arqueomanía ha visitado algunos de los yacimientos que esas grandes civilizaciones dejaron como huella. Hititas, surritas, asirios, persas, babilonios, egipcios, sobre todo egipcios, son un acelerante para la imaginación y una potente fuente de inspiración para los investigadores. En Luxor, en la antigua Tebas, conocimos la excavación del templo de millones de años de Tutmosis III. Hemos seguido muy de cerca la cultura clásica, visitando grandes ciudades griegas y célebres santuarios como Delfos o Eleusis. Las religiones de la antigüedad están presentes en todas las investigaciones, ya que suponen un elemento insoslayable para comprender el devenir de las sociedades del mundo antiguo. Turquía es agua, su alma es agua. Agua en el Bósforo, agua en sus cascadas, como esta cercana a Antalya. Agua del Tigris y del Éufrates, a los que ven nacer una y mil veces. Madre del Neolítico y de grandes civilizaciones, su historia es la de sus aguas. No importa que la ancestral Hasan Cave termine bajo una gran presa del Tigris. El gran castillo de Roncale corta el desfiladero sobre el Éufrates. Muy cerca están las tumbas de los generales selyúcidas. Descendientes de Alejandro fueron también los reyes de Comagene, grandes catalizadores de todo el saber de la antigüedad. En el monte Nemrut asistimos a su inolvidable puesta de sol. El agua inundaba mosaicos como los de Zugma, que hoy pueden verse en Gaziantep.
Aquí los museos de grandes mosaicos son frecuentes y magníficos. Este era el epicentro del mundo clásico, y poco a poco todo se va llenando de él. Teatros como el de Pamukkale o el de Aspendos, acueductos, ciudades como Perge, Éfeso o Pérgamo. Todos sus caminos vienen de Roma y hacia ella se dirigen. Y si Turquía es agua, Italia es fuego. Roma nos ha enseñado parte de su acervo. En sus museos capitolinos hemos presenciado la belleza pura. En sus tardes de cúpulas y foros hemos rasgado un poco la profundidad de su historia. En el anfiteatro se celebraron los grandes espectáculos de Roma, y entre ellos los más populares, la lucha de gladiadores. Debemos figurarnos casi 50.000 espectadores rugiendo en favor de su héroe. La gladiatura sigue admirándonos hoy en día. De alguna manera, los españoles protagonizamos el origen de la arqueología como ciencia, ya que iniciamos las excavaciones de Herculano en el siglo XVIII, el siglo de las luces. La madre de Carlos III, Isabel de Farnesio, trasladó su colección a Nápoles. Hoy puede contemplarse en su Museo Nacional. Carlos III, conocido como el rey arqueólogo, impulsó la excavación de Herculano y Pompeya. Su hombre clave fue Roque Joaquín de Alcubierre, tan importante como desconocido. La década de los 40 del siglo XVIII sería fundamental para los trabajos en las ciudades del Vesubio. Sin las técnicas de la ingeniería de minas de los militares españoles, nada hubiera sido posible. El acceso a los yacimientos era una cuestión de Estado. Se dosificaba la información porque el propio monarca quería ir dándola en sus publicaciones. El caso más célebre fue el del alemán Winkelmann. Como tiene dificultades para dedicar todo el tiempo que hubiese querido a ver los restos, empieza a ser muy crítico con Roque Joaquín de Alcubierre y también Paderni, ¿no? Entonces son críticos con este arqueólogo de manera bastante injusta. De hecho, ha sido una figura que se ha reivindicado en los últimos tiempos, ¿no? Su papel y el trabajo que desarrolló, que probablemente otros no hubiesen hecho las cosas mucho mejor, ¿no? Evidentemente se hicieron cosas mal, pero también hay que tener en cuenta las circunstancias de ese momento y las órdenes del rey, que pedía que buscasen objetos de valor, que era el objetivo principal, ¿no? en las excavaciones. Lo criticaban los que no les dejaban tener acceso a lo que iba saliendo, y sobre todo Winkelmann, que escribe la famosa carta al conde Brühl. Pero el papel de los ingenieros en las primeras excavaciones, que son la de Herculano, era sobre todo la seguridad, las galerías, hacer una obra de ingeniería. Se hizo una rampa para sacar en rampa las cosas de mayor volumen, y eso lo tenía que hacer alguien que supiese diseñar. Está muy bien hecho el trabajo de Herculano. Pero ese era su papel, no era estudiar las antigüedades, era el de organizar el proceso de recuperación y excavación con toda la seguridad, que es lo que Alcubierre en su diario al final dice, al final del diario dice: no he tenido en 28 años ningún accidente mortal. El trabajo de los ingenieros de minas españoles en Nápoles tuvo, sin embargo, una pobre acogida en aquella España, con la excepción de alguna exaltación académica. La poca afición de la sociedad española del momento al denominado Grand Tour así lo demuestra.
tradicionalmente se venía sosteniendo que era muy curioso que en España no hubiese suscitado ese interés, el descubrimiento de Pompeya y Herculano, el mismo interés que había suscitado en otros países. Como por ejemplo en Inglaterra, en Alemania, en Francia y demás. Y precisamente las últimas investigaciones lo que están demostrando es lo contrario. Efectivamente, a lo mejor no hubo un impacto tan enorme en el número de viajeros que inicialmente visitan el yacimiento y demás, pero sí que hubo un gran impacto, por ejemplo en el ámbito artístico, ¿no? En la decoración de interiores basado en la decoración pictórica de Herculano y Pompeya. Herculano y su drama nos causaron un gran impacto. Herculano, la hermosa, agonizaba bajo la lava. Sus últimos supervivientes corrieron hasta la orilla del mar, donde me encuentro en este momento, para intentar salvar su vida. No lo consiguieron. Murieron bajo el efecto de los gases y del calor. Después quedarían sepultados bajo la lava. Los misterios y secretos del medioevo nos resultan muy atractivos y para tratar de desentrañar algunos de ellos hemos visitado Italia en busca de la sepultura del único gran maestre templario español. También nos desplazamos hasta Jordania para conocer los orígenes de Al-Ándalus y en Fez tratamos de localizar la tumba de Boabdil, el último rey nazarí de Granada. En Italia investigamos la historia de la posible localización del enterramiento de un maestre templario español en Verona. Los templarios nos llevaron también a Portugal, a Tomar y a Moroul. Los califas omeyas de Damasco dejaron huellas en Jordania. Conocimos sus castillos del desierto. En Turquía rastreamos huellas bizantinas y en Fez seguimos los pasos de Boabdil. No nos ha resultado nada fácil encontrar el lugar donde puede encontrarse Boabdil. Damos ahora un salto en el tiempo y visitamos diversas construcciones militares que van desde Filipinas hasta los Estados Unidos, lo cual atestigua la enorme extensión que tuvo el Imperio Español. Los fuertes españoles en el Pacífico asiático, especialmente en Filipinas, son objetivo de investigación para nuestra arqueología. Los casos del fuerte de San Pedro en Cebú, el de Santiago en Manila o el de Zamboanga nos dejan frente a un tipo de edificación paradigmática. Un tipo de estructura defensiva que se iba a extender por todos los dominios del Imperio Español. Pero no fue el único modelo. El fuerte de San Juan fue levantado como un campamento romano de época adrianea. Fue la primera construcción permanente de un país europeo en Norteamérica. El fuerte de San Juan fue construido junto a una gran ciudad de los nativos americanos. Ahora sabemos que esta ciudad era la aldea más importante de toda el área. Era la capital. Y Juan Pardo levantó este fuerte allí porque quería hacer una alianza con el jefe de la ciudad. Y al principio parece que la alianza fue muy bien. Sabemos que algunos de los hombres de Pardo participaron en batallas contra los enemigos de este caudillo al otro lado de las montañas Apalache. Quisimos conocer la arqueología fascinante de la América prehispánica y para adentrarnos en los secretos de esas misteriosas civilizaciones precolombinas decidimos seguir los pasos de Fray Bernardino de Sahagún, un personaje tan desconocido como sorprendente. En agosto de 1529, un barco con franciscanos a bordo zarpaba del puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Abajo de Guía habían arribado los supervivientes de la primera circunnavegación 8 años antes.
En el pasaje que tomó rumbo a México figuraba Fray Bernardino de Sahagún, que contaba con 30 años de edad. Se decía de él que era tan apuesto que los frailes mayores lo ocultaban a los ojos de las mujeres. Fray Bernardino fue el primer antropólogo de América. Realizó una obra colosal, la historia general de las cosas de la Nueva España. Gracias a sus investigaciones de los pueblos nahuas, aprendió su lengua y fue capaz de captar sus más sutiles matices. Admiró y comprendió a los nativos, a los que también evangelizó, eso sí, en lengua náhuatl. Fray Bernardino nos dejó también un legado arqueológico fundamental. Visitó Tenochtitlán, dando cumplida información del Templo Mayor y de otras 78 estructuras. Admiró a los nahuas y vislumbró que en el Valle de México habían existido grandes culturas. Parte de estas culturas pueden contemplarse hoy en el magnífico Museo de Antropología de Chapultepec. Y como última etapa de nuestro periplo internacional, queremos asombrarnos ante la gran arqueología de Teotihuacán, la ciudad de los dioses y representación del cosmos para mexicas y aztecas. La ciudad está dividida por lo menos en dos grandes mitades, ¿no? Hay una dualidad que está manifiesta en la forma en cómo planearon la ciudad. Por otro lado, también tienen todo un sector que es sacro, es decir, dedicado totalmente al culto a los diferentes dioses, y el sector que es totalmente civil. Esto nos habla justamente de que ellos entienden al universo, por lo menos en un sistema dual, en donde hay todo un espacio, un universo habitado por dioses o por divinidades, y un espacio en donde están los seres humanos. Y bueno, tenemos también una serie de representaciones simbólicas que nos hablan de esta forma de pensar de los teotihuacanos, en donde sí están considerando siempre lo divino como algo fundamental, y por supuesto la parte civil o cívica como complemento de esta parte divina. Toda la ciudad está planeada. De hecho, la Calzada de los Muertos es el eje rector de la ciudad, el eje norte-sur. Todas las calles son paralelas o perpendiculares a esta gran Avenida de los Muertos. Todavía no entendemos con claridad por qué la orientación de 15 grados 25 minutos al este del norte magnético de la Calzada de los Muertos. Sin embargo, sí sabemos que tanto la Pirámide del Sol como el Templo de la Serpiente Emplumada tienen alineaciones astronómicas, particularmente con la salida del Sol. Es decir, el Sol está marcando en ciertas épocas cómo deben estar alineadas las pirámides. Entonces, sí hay fechas fundamentales en donde el Sol sale exactamente atrás de estos grandes monumentos y se oculta exactamente enfrente de estos monumentos. Entonces, sí hay una planeación que tiene que ver con el conocimiento astronómico. El arte teotihuacano es abstracto, conceptual y alegórico. Difiere de cualquier otro arte mesoamericano y por ello ha sido muy difícil de interpretar. En él no se destacan personajes ni linajes, es colectivo. Los artistas de la gran metrópoli que fue Teotihuacán levantaron enormes esculturas, entre ellas la de Tlaloc, dios de la fertilidad y el agua, dios de la lluvia. Tras una serie de grandes erupciones volcánicas, un número importante de poblados se desplazó hacia la gran llanura mexicana, geológicamente más estable. Estamos en torno al año 200 a.C. En las primeras etapas de la ciudad de Teotihuacán había alrededor de unos 5,000 habitantes, que para la época pues obviamente sí era una concentración poblacional bastante grande, pero porque corresponde a una serie de migraciones que están viniendo del Valle Puebla-Tlaxcala y de la región sur de la Cuenca de México. La población teotihuacana fue creciente en torno a la Avenida de los Muertos, eje longitudinal de la gran ciudad. Durante su máximo apogeo, en el siglo VII después de Cristo, albergó una población de 80.000 habitantes repartida en diferentes barrios. Algunos eran barrios de pobladores de lejanas ciudades de la costa. Esto es una propuesta de la doctora Linda Manzanilla. Ella ha propuesto que la ciudad está dividida en 4 grandes cuadrantes, un poquito retomando la división que tiene Tenochtitlan muchos años después. Y bueno, se considera que Tenochtitlan copió a Teotihuacán el modelo cosmogónico. Sin embargo, bueno, es una propuesta de la doctora Linda Manzanilla, muy respetable, pero pues falta todavía entender mucho de cómo se están distribuyendo los sectores urbanos en la ciudad.
Algunos autores han propuesto que Teotihuacán, pues por supuesto debió haber tenido enemigos, ¿no? Sin embargo no necesitó de una muralla general que encerrara toda la ciudad, porque cada complejo arquitectónico tenía su propia muralla, es decir, cada complejo arquitectónico nos está marcando que hay una serie de familias que se agrupan en grupos corporativos y que ellos se defienden entre sí mismos. Es por eso que todavía no entendemos cómo opera aquí el Estado, si es que lo hubo, o el grupo gobernante. De qué manera tenía control sobre todos estos grupos corporativos que están ubicados en los barrios o en los conjuntos arquitectónicos. Una obra menos conocida es el desvío de un gran río. Los ingenieros del Valle de México eran unos maestros. Digamos que viene la explosión urbana alrededor del año 250 después de Cristo. Tenemos ya aquí trazados los principales ejes de la ciudad, los monumentos que van a ser el eje rector de toda la planificación urbana, que van a ser las grandes pirámides, por supuesto la luna, el sol, el templo de Quetzalcóatl en la ciudadela y la desviación del río San Juan, que es una de las obras hidráulicas más importantes de la ciudad. Obviamente están abasteciendo de agua para generar las condiciones necesarias para que la ciudad crezca a lo que llegó a ser 2 siglos después, que vendría a tener ya más de 100,000 habitantes y una extensión de más de 20 kilómetros cuadrados. Entonces, desde el año 250 ya tenemos los principios de la urbanización a gran escala. El templo de la serpiente emplumada, la pirámide de la luna o la del sol, los jaguares y la procesión de los caracoles emplumados nos trasladan a un mundo que muestra un gran desarrollo humano, pero con gran dependencia de lo invisible. En cada una de las esquinas del gran basamento, o pirámide del Sol, se han encontrado sacrificios de niños. El infanticidio se practicaba como rogativa de lluvias y los sacrificios humanos están bastante bien documentados en todos los grandes complejos arquitectónicos. El mundo de los muertos es fascinante en Teotihuacán y tiene el eco de diferentes pueblos llegados desde la periferia al centro de México. Los collares de mandíbulas o el empleo de cinabrios sobre los muertos dan idea de la complejidad ritual. Los sacrificios dejan cadáveres en posiciones muy estudiadas. Dentro del museo que está junto al basamento grande destaca una cabeza barbada, lo que servirá a algunos para especular con una llegada previa de europeos. La agricultura era la base alimenticia de esta población y la explotación de la obsidiana, la razón de su riqueza y poder. Estamos ante una sociedad profundamente estratificada. Todavía no entendemos el sistema político de Teotihuacán ni la forma en cómo estaban organizados como sociedad. Sin embargo, por supuesto que sí hay diferencias de estratos sociales, porque lo vemos en la calidad de las construcciones, porque lo vemos en la calidad de las ofrendas que tienen en diferentes partes de la ciudad, y eso pues nos habla de que sí, la sociedad estaba dividida en diferentes niveles y que seguramente en la cúspide pues estaban los religiosos que eran gobernantes de la ciudad. Y bueno, teníamos estratos de artesanos, estratos de campesinos, seguramente una casta militar, un grupo que se dedicaba a la milicia, y eso pues obviamente les proporcionaba diferentes condiciones de vida. La influencia cultural de Teotihuacán llegó muy lejos, a las costas del Pacífico, incluso a Honduras. Es la gran estrella cultural de Mesoamérica en el periodo preclásico tardío y el de los albores del clásico. La arqueología mundial tiene aún grandes y hermosos retos por delante y estamos seguros que la arqueología española sabrá permanecer en la vanguardia internacional, tanto en excavación como investigación. Y Arqueomanía estará ahí para contarlo, divulgarlo y ponerlo en valor.